Marido gringo. Escondió la herencia de la esposa, pero ella regresó con una prueba que lo dejó helado. El aire acondicionado del despacho de abogados zumbaba con un sonido monótono que se mezclaba con el tráfico de Polanco en una tarde de septiembre. Carmen Vázquez ajustó su blazer negro mientras esperaba en la sala de juntas de cristal, observando cómo las gotas de lluvia creaban patrones irregulares en los ventanales del piso 23. La Ciudad de México se extendía ante ella como un mosaico de luces que comenzaban a encenderse con la llegada del crepúsculo. Habían pasado 3 meses desde el funeral de Abigail Morrison, su suegra, y esta era la primera vez que Blake había accedido a acompañarla a una cita relacionada con los asuntos legales de la familia. Durante esos meses, él había manejado todo desde Houston, asegurándole que los trámites eran demasiado complicados para que ella se preocupara. «Los gringos tienen maneras muy raras de hacer las cosas, mi amor», le decía Blake cada vez que Carmen preguntaba sobre los documentos o las propiedades. «Mejor déjame a mí manejar esto. Tú concéntrate en tu trabajo». Y Carmen lo había hecho. Sus proyectos arquitectónicos en la firma Mendoza en Villarreal demandaban toda su atención, especialmente el complejo residencial en Interlomas que había diseñado desde cero. Pero algo en el tono evasivo de su esposo, en la manera como cambiaba de tema cuando ella mencionaba a Abigail, había comenzado a inquietarla. La puerta de cristal se abrió, y Blake entró con paso firme, su cabello castaño perfectamente peinado a pesar de la humedad del exterior. A los 38 años, mantenía la complexión atlética que había conquistado a Carmen durante aquella conferencia de sostenibilidad urbana en Austin, hace 3 años. Su sonrisa era la misma que la había enamorado, amplia, confiada, con esos dientes perfectamente alineados que gritaban «clase media alta estadounidense». «Perdón por la demora, cariño», dijo besándola en la mejilla. El tráfico desde el aeropuerto estaba imposible. Carmen asintió, pero notó algo diferente en sus ojos verdes. Una tensión que no había estado ahí durante los primeros meses de matrimonio, cuando Blake se había mudado a México para estar con ella, aparentemente dispuesto a construir una vida juntos en un país que apenas conocía. «¿Todo bien en Houston?», preguntó Carmen estudiando su rostro. «Sí, solo algunos asuntos finales de mamá. Ya sabes cómo son estas cosas». Antes de que Carmen pudiera responder, un hombre mayor de traje gris entró a la sala. Era alto, de complexión robusta, con el cabello completamente blanco y gafas de montura dorada. Sus ojos oscuros y penetrantes se fijaron inmediatamente en Blake. «Blake, qué bueno verte», dijo el hombre en inglés extendiendo la mano. «Igualmente, Garrison», respondió Blake, también en inglés. «Te presento a mi esposa Carmen». El hombre se volvió hacia ella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Encantado, señora Morrison. Soy Garrison Whitfield, socio senior de Whitfield & Associates. Lamento mucho su pérdida». Carmen estrechó su mano, notando inmediatamente que había usado el apellido de Blake, no el suyo propio. «Gracias, señor Whitfield. Y por favor, llámeme Carmen Vázquez. Conservo mi apellido de soltera». Un silencio incómodo llenó la habitación. Garrison miró a Blake con una expresión que Carmen no pudo descifrar. «Por supuesto», dijo finalmente. «¿Hablamos en inglés o prefiere español?» «Como ustedes prefieran», respondió Carmen en inglés perfecto, lo que pareció sorprender al abogado. Se sentaron alrededor de la mesa de juntas. Garrison abrió una carpeta gruesa y sacó varios documentos. «Bien, como discutimos por teléfono, Blake, aquí están los papeles finales del testamento de Abigail Morrison. Como era de esperarse, la mayoría de los bienes van directamente al heredero principal». Carmen frunció el ceño. «¿Heredero principal? Pensé que Blake era hijo único». Garrison vaciló, mirando nuevamente a Blake. «Bueno, técnicamente sí, pero... Blake, ¿no le has explicado a tu esposa sobre las particularidades del testamento de tu madre?» Blake se removió en su asiento. «Garrison, creo que sería mejor que fuéramos directos. Carmen es muy inteligente. No necesita que le dulcifiquemos las cosas». «Por supuesto», dijo Garrison, aunque su incomodidad era evidente. «Carmen, el testamento de Abigail Morrison es bastante específico.
La propiedad principal en Memorial Villages, las cuentas de inversión y el portafolio de bienes raíces se dividen entre Blake y, bueno, entre Blake y su cónyuge legal. Carmen sintió como si el aire se hubiera vuelto más denso. ¿Su cónyuge legal? Esa soy yo. Sí, exactamente, dijo Garrison, pero algo en su tono sugería que había más. Sin embargo, hay ciertas complicaciones jurisdiccionales que Blake y yo hemos estado resolviendo. ¿Qué tipo de complicaciones?, preguntó Carmen sintiendo cómo la ansiedad comenzaba a formar un nudo en su estómago. Blake intervino rápidamente. Mi amor, es muy técnico. Tiene que ver con las diferencias entre las leyes de Texas y las leyes mexicanas sobre matrimonios internacionales. Garrison ha estado trabajando para asegurar que todo se maneje correctamente. Entiendo, dijo Carmen lentamente. ¿Y cuánto tiempo toma resolver estas complicaciones? Bueno, dijo Garrison, intercambiando otra mirada con Blake. El proceso puede llevar entre 6 meses y 1 año, dependiendo de varios factores. Carmen asintió, pero algo no cuadraba. Durante los 3 años que llevaba viviendo entre México y Estados Unidos por trabajo, había tenido que lidiar con suficientes asuntos legales internacionales como para saber que un matrimonio válido en México era reconocido en Texas, especialmente tratándose de herencias. ¿Podría ver el testamento original?, preguntó Carmen. La tensión en la habitación se volvió palpable. Garrison miró a Blake como esperando instrucciones. «Carmen», dijo Blake con una sonrisa forzada, «no creo que sea necesario que te molestes con todos esos detalles legales. Confía en mí, ¿sí?» Pero Carmen ya había tomado una decisión. Se levantó y extendió la mano hacia Garrison. «Señor Whitfield, con todo respeto, tengo derecho a ver cualquier documento legal que me involucre. Mi inglés es excelente, y tengo experiencia leyendo contratos complejos por mi trabajo». Garrison vaciló mirando nerviosamente a Blake. «Carmen», dijo Blake con un tono que comenzaba a mostrar irritación, «estás siendo innecesariamente desconfiada». «No estoy siendo desconfiada», replicó Carmen manteniendo la calma pero con firmeza. «Estoy siendo responsable. Si hay una herencia que me involucra, tengo derecho a entender exactamente qué está pasando». Garrison suspiró y finalmente le entregó una copia del testamento. Carmen comenzó a leerlo, y con cada línea, su confusión crecía. El documento era claro. Abigail Morrison había dejado la mitad de sus bienes a Blake, y la otra mitad a la esposa legal de Blake Morrison al momento de mi muerte. Los bienes incluían una mansión en Memorial Villages valuada en $2.8 millones, un portafolio de inversiones de $2.1 millones y 4 propiedades comerciales en Houston que generaban rentas mensuales de más de $65,000. Carmen levantó la vista del documento sintiendo como si el suelo se moviera bajo sus pies. «Esto dice que la mitad de todo le pertenece a la esposa de Blake». «Esa soy yo. Blake y yo nos casamos hace 2 años». El silencio que siguió fue ensordecedor. Blake miraba fijamente la mesa, mientras Garrison se aclaraba la garganta repetidamente. «Carmen», dijo finalmente Garrison, «ahí es donde surgen las complicaciones jurisdiccionales que mencioné». «¿Qué complicaciones?», preguntó Carmen sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a correr por sus venas. «Nuestro matrimonio se registró tanto en México como en Estados Unidos. Tengo todos los documentos». Blake finalmente habló, pero no la miró a los ojos. «Mi amor, es complicado. Hay ciertos requisitos de residencia y...» «Blake», interrumpió Carmen, su voz cortando el aire como un cuchillo. «Deja de decirme que es complicado y explícame exactamente qué está pasando». Garrison cerró la carpeta bruscamente. «Creo que será mejor que Blake y tú discutan esto en privado. Puedo darles algunas semanas para...» «No», dijo Carmen poniéndose de pie. «Quiero respuestas ahora. Señor Whitfield, ¿hay alguna razón legal por la cual yo no tendría derecho a la herencia que claramente me corresponde según este testamento?» Garrison se aflojó la corbata, visiblemente incómodo. «Carmen, sin entrar en detalles específicos, hay ciertos precedentes que sugieren que en casos de matrimonios internacionales recientes, los tribunales de Texas a veces requieren periodos de espera adicionales para
Carmen lo interrumpió. Eso es mentira. El silencio que siguió fue absoluto. Garrison parpadeó varias veces, mientras Blake finalmente levantó la vista para mirarla. «Perdón, ¿qué dijiste?», preguntó Garrison. «Dije que eso es mentira», repitió Carmen, su voz firme y clara. «He trabajado en proyectos de desarrollo inmobiliario con inversionistas texanos. Conozco las leyes de sucesión de Texas. No hay periodos de espera para cónyuges en matrimonios internacionales válidos. Y ciertamente no hay complicaciones jurisdiccionales que justifiquen mantener a un heredero legal alejado de su herencia durante meses». Blake se puso de pie abruptamente. «Carmen, creo que estás malinterpretando». «No estoy malinterpretando nada», dijo Carmen, volviéndose hacia él. «Blake, ¿qué está pasando realmente aquí?». La lluvia había comenzado a golpear con más fuerza contra los ventanales, creando un eco dramático en la sala de juntas. Carmen podía ver su reflejo en el cristal, y por primera vez en meses, reconoció a la mujer determinada que había construido su carrera desde cero, la que no se dejaba intimidar por nadie. Blake intercambió una mirada larga con Garrison antes de responder. «Carmen, hay cosas que no entiendes sobre la situación financiera de mi familia. Entonces explícamelas», dijo Carmen, cruzándose de brazos. Garrison comenzó a guardar los documentos en su maletín. «Creo que será mejor que continuemos esta conversación en otro momento». «No», dijo Carmen firmemente. «No nos vamos de aquí hasta que alguien me explique por qué mi esposo y su abogado están tratando de mantenerme alejada de una herencia que legalmente me pertenece». La tensión en la habitación era casi física. Carmen podía sentir su corazón latiendo fuertemente, pero mantuvo su compostura. Había algo profundamente equivocado en toda esta situación, y no iba a permitir que la manipularan. Blake suspiró profundamente y se sentó nuevamente. «Está bien, Carmen. La verdad es que la situación es más complicada de lo que pensé inicialmente». «¿Complicada cómo?». Mi madre tenía algunas dudas sobre nuestro matrimonio». Carmen sintió como si le hubieran dado una bofetada. «¿Dudas? ¿Qué tipo de dudas?». «Ella pensaba que tal vez te habías casado conmigo por razones equivocadas». «¿Razones equivocadas?». Carmen podía sentir cómo la rabia comenzaba a hervir en su interior. «¿Te refieres a que pensaba que me casé contigo por dinero?». Blake no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Carmen se volvió hacia Garrison. «Señor Whitfield, ¿hay alguna cláusula en el testamento que condicione la herencia basándose en las opiniones personales de Abigail Morrison sobre mi matrimonio?». Garrison se removió incómodamente. «No exactamente, pero entonces no hay base legal para negarme la herencia», concluyó Carmen. «Y si no hay base legal, ¿por qué estamos teniendo esta conversación?». La lluvia seguía golpeando los ventanales, y Carmen se dio cuenta de que había comenzado a temblar. No de frío, sino de una mezcla de rabia y traición que no había sentido nunca antes. Blake se levantó y caminó hacia la ventana dándole la espalda. «Carmen, hay cosas que no sabes sobre mi relación con mi madre». «Entonces cuéntamelas», dijo Carmen manteniendo la voz firme a pesar de que sentía como si estuviera de pie en arenas movedizas. Blake se volvió lentamente, y por primera vez desde que había entrado a la sala, Carmen vio algo en sus ojos que la asustó. Culpa pura y dura. Mi madre nunca aprobó nuestro matrimonio. Pensaba que eras demasiado independiente, demasiado ambiciosa. Decía que las mujeres mexicanas como tú solo se casaban con americanos para conseguir la green card y el dinero». Carmen sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Durante 2 años de matrimonio, Blake nunca le había mencionado estas conversaciones con su madre. Durante las pocas videollamadas que había tenido con Abigail, la mujer había sido fría pero cortés. «¿Y tú qué pensabas cuando ella decía eso?», preguntó Carmen, su voz apenas un susurro. Blake no respondió inmediatamente, y ese silencio le dijo a Carmen todo lo que necesitaba saber. «Blake», dijo Carmen, sintiéndose repentinamente muy cansada. «¿Defendiste nuestro matrimonio cuando tu madre lo atacaba?». «Claro que sí», dijo Blake rápidamente, pero sus ojos no se encontraron con los de ella. Garrison se aclaró la garganta nerviosamente. «Quizás deberíamos...».
Tal vez esto es algo que ustedes necesitan discutir en casa. No, dijo Carmen volviéndose hacia el abogado. Señor Whitfield, necesito que me diga exactamente qué está pasando con mi herencia. Sin eufemismos, sin complicaciones jurisdiccionales. La verdad. Garrison miró a Blake, quien asintió casi imperceptiblemente. Carmen, dijo Garrison lentamente, el problema no son las leyes de Texas. El problema es que, bueno, tu esposo ha estado posponiendo el proceso de distribución de la herencia. Carmen sintió como si hubiera recibido un golpe físico. ¿Posponiendo? ¿Qué significa eso exactamente? Significa, dijo Garrison claramente incómodo, que Blake ha estado solicitando revisiones adicionales, evaluaciones de propiedad innecesarias y, bueno, básicamente creando obstáculos burocráticos para retrasar la distribución. El silencio que siguió fue tan denso que Carmen podía oírlo. La lluvia había cesado, y solo quedaba el zumbido del aire acondicionado y el sonido distante del tráfico 23 pisos abajo. Blake, dijo Carmen finalmente, su voz tan controlada que incluso ella se sorprendió. ¿Has estado intencionalmente retrasando mi acceso a una herencia que legalmente me pertenece? Blake se pasó la mano por el cabello, una señal de nerviosismo que Carmen conocía bien. Carmen, no es tan simple. ¿Sí o no, Blake? ¿Has estado intencionalmente retrasando mi acceso a la herencia? Blake la miró durante un largo momento, y Carmen vio en sus ojos la confirmación que había estado temiendo. Sí, dijo finalmente, pero no por las razones que piensas. Carmen se sentó lentamente, sintiendo como si sus piernas no pudieran sostenerla más. Durante 2 años, había confiado en este hombre completamente. Le había entregado su corazón. Había considerado tener hijos con él. Había planeado un futuro juntos. Y todo este tiempo, él había estado mintiendo, manipulando, robándole. ¿Cuáles son las razones entonces?, preguntó Carmen sorprendida por lo calmada que sonaba su voz. Blake se sentó frente a ella, y por primera vez en meses realmente la miró a los ojos. Carmen, cuando mi madre murió me di cuenta de que si tú recibías tu parte de la herencia, probablemente no me necesitarías más. Carmen parpadeó varias veces, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Perdón? Con más de $2 millones podrías independizarte completamente. Podrías abrir tu propia firma. No necesitarías mi apoyo financiero. Podrías dejarme. Carmen se quedó mirándolo, sintiéndose como si estuviera viendo a un extraño. Blake, ¿estás sugiriendo que me robaste mi herencia porque tenías miedo de que te dejara si tenía dinero propio? No te robé nada, dijo Blake rápidamente. Solo quería asegurarme de que nuestro matrimonio fuera sólido antes de... ¿Me robaste?, interrumpió Carmen poniéndose de pie. Durante 3 meses, me has mentido sobre una herencia millonaria que me pertenece legalmente. Me has manipulado, me has engañado, y lo has hecho porque no confías en que te ame por quien eres. Blake también se puso de pie. Carmen, por favor, tienes que entender. No, dijo Carmen, su voz finalmente mostrando la rabia que había estado conteniendo. No tengo que entender nada. Lo que tengo que hacer es conseguir un abogado y recuperar lo que es mío. Se dirigió hacia la puerta, pero Blake la alcanzó y le tomó el brazo. Carmen, espera. Podemos resolverlo, no necesitas abogados, yo puedo... Carmen se zafó de su agarre. Blake, suéltame. Ahora. Por favor, solo escúchame. Te dije que me soltaras, dijo Carmen, su voz ahora con un tono que hizo que tanto Blake como Garrison dieran un paso atrás. Carmen tomó su bolso y se dirigió hacia la puerta. Señor Whitfield, dijo sin volverse, estaré en contacto con usted a través de mi propio abogado. Espero que tenga listos todos los documentos relacionados con la herencia de Abigail Morrison. Carmen, dijo Garrison, antes de que te vayas, hay algo más que debes saber. Carmen se detuvo con la mano en la manija de la puerta. ¿Qué más? Garrison miró nerviosamente a Blake, quien negó con la cabeza casi imperceptiblemente. Blake, dijo Garrison, ella tiene derecho a saberlo. ¿Saber qué?, preguntó Carmen, volviéndose lentamente. Garrison suspiró profundamente. Carmen, tu esposo no solo ha estado retrasando la distribución de la herencia,
También ha estado utilizando parte de los bienes. Carmen sintió como si el mundo se detuviera. ¿Utilizando cómo? Ha estado viviendo en la casa de Memorial Villages. Ha usado las cuentas de inversión como garantía para préstamos personales. Y ha estado cobrando las rentas de las propiedades comerciales. Carmen se quedó completamente inmóvil durante varios segundos. Cuando finalmente habló, su voz era apenas audible. ¿Durante cuánto tiempo? Desde que murió su madre, dijo Garrison. 3 meses. Carmen calculó rápidamente en su cabeza. 3 meses de renta significaban casi $200,000. Blake había estado literalmente robándole dinero que legalmente le pertenecía a ella. Se volvió hacia Blake, quien había palidecido considerablemente. Blake, dijo Carmen con una calma que la sorprendió incluso a ella. ¿Me has estado robando durante 3 meses? Carmen, yo iba a decírtelo, ¿Me has estado robando, sí o no? Blake cerró los ojos. Técnicamente sí, pero solo temporalmente hasta que pudiéramos resolver. Carmen no lo dejó terminar. Abrió la puerta y salió de la sala de juntas sin mirar atrás. Mientras esperaba el elevador, podía escuchar voces elevadas desde la sala de juntas. Su teléfono comenzó a sonar inmediatamente. Era Blake, pero lo silenció sin contestar. Cuando las puertas del elevador se cerraron, Carmen finalmente se permitió procesar completamente lo que acababa de descubrir. Su esposo, el hombre en quien había confiado completamente, no solo le había ocultado una herencia millonaria, sino que la había estado robando activamente durante meses. Pero más que el dinero, lo que más le dolía era la traición fundamental. Blake no confiaba en ella lo suficiente como para creer que lo amaría sin su dinero. Peor aún, había estado dispuesto a robarle para mantener esa ilusión de control. Mientras el elevador descendía hacia el lobby, Carmen tomó una decisión. No iba a ser víctima de la manipulación de nadie nunca más. Blake Morrison estaba a punto de descubrir que había subestimado gravemente a la mujer con la que se había casado. El elevador se detuvo en el lobby, y Carmen salió hacia la noche húmeda de la Ciudad de México, con una determinación que no había sentido en años. Tenía trabajo que hacer. Carmen no durmió esa noche. Sentada en su estudio, rodeada de documentos matrimoniales esparcidos sobre su escritorio de caoba, revisaba cada papel que había firmado durante los últimos 2 años. Su departamento en Polanco, que normalmente la consolaba con su vista panorámica de la ciudad, ahora se sentía como una prisión dorada. Cada mueble, cada obra de arte que habían comprado juntos, ahora parecía contaminated por las mentiras de Blake. A las 6 de la mañana, su teléfono había registrado 17 llamadas perdidas de Blake, 12 mensajes de texto y 3 emails. Carmen los había ignorado todos. En cambio, había estado investigando en Internet, usando sus contactos profesionales para entender exactamente qué derechos tenía bajo las leyes de Texas y México. Lo que había descubierto la había llenado de una furia fría y calculada. No solo Blake había violado su confianza personal, sino que técnicamente había cometido varios delitos. La apropiación indebida de bienes hereditarios, la manipulación de documentos legales para beneficio personal y posiblemente fraude conyugal. Si Carmen decidía presentar cargos criminales, Blake podría enfrentar años de prisión, pero Carmen era una estratega. No quería venganza emocional, quería justicia completa y permanente. A las 7:30 de la mañana, llamó a su oficina para avisar que llegaría tarde. Luego marcó el número de Esperanza Ruiz, la mejor abogada de derecho internacional que conocía. Esperanza, soy Carmen Vázquez. Necesito verte urgentemente. Es sobre fraude hereditario internacional. Esperanza Ruiz tenía su oficina en Santa Fe, en un edificio moderno que reflejaba su reputación como una de las abogadas más temidas de México cuando se trataba de casos complejos internacionales. Carmen la había conocido años atrás durante un proyecto de desarrollo conjunto entre inversionistas mexicanos y estadounidenses, y había quedado impresionada por la manera metódica y despiadada con que Esperanza había desentrañado un esquema de corrupción que involucró a ejecutivos de ambos países. Esperanza era una mujer de 45 años, bajita pero con una presencia que llenaba cualquier habitación.
Su cabello negro estaba perfectamente arreglado en un chongo elegante, y sus ojos oscuros tenían la intensidad de alguien que había ganado casos imposibles contra adversarios poderosos. «Carmen», dijo Esperanza cuando su asistente la llevó a la oficina privada. «Te ves terrible. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste?» «Ayer descubrí que mi esposo me ha estado robando durante 3 meses», dijo Carmen sin preámbulos, sentándose frente al escritorio de Esperanza. «Necesito recuperar lo que es mío y asegurarme de que pague por lo que hizo». Esperanza se recostó en su silla estudiando el rostro de Carmen. «Cuéntame todo, desde el principio». Carmen relató la reunión del día anterior, mostrando a Esperanza copias de todos los documentos que había obtenido. Mientras hablaba, podía ver cómo la expresión de Esperanza se iba endureciendo. «Hijo de la chingada», murmuró Esperanza cuando Carmen terminó. «Perdón por el lenguaje, pero esto es peor de lo que pensé». «¿Peor cómo?» Esperanza se levantó y caminó hacia una pizarra blanca que tenía en su oficina. Comenzó a escribir números y fechas. «Carmen, tu esposo no solo te robó. Lo que hizo constituye un patrón de fraude premeditado que comenzó probablemente desde antes de la muerte de su madre». Carmen sintió un escalofrío. «¿Qué quieres decir?» «Piénsalo», dijo Esperanza señalando la pizarra. «Para poder haber estado cobrando las rentas y usando las propiedades inmediatamente después de la muerte de su madre, Blake tuvo que haber tenido acceso a todas las cuentas y documentos con anticipación. Eso significa que sabía exactamente cuánto ibas a heredar y ya tenía un plan para ocultártelo». Carmen se quedó en silencio, procesando la implicación. «Además», continuó Esperanza, «el hecho de que el abogado Whitfield estuviera dispuesto a participar en esta charada sugiere que Blake lo convenció de alguna manera, ya sea pagándole extra o amenazándolo con cambiar de firma legal». «¿Qué puedo hacer?», preguntó Carmen. Esperanza sonrió, pero no era una sonrisa cálida. «Carmen, tu esposo escogió a la víctima equivocada. Eres ciudadana mexicana casada con un estadounidense, lo que significa que puedes pelear esto en ambas jurisdicciones. Además, eres arquitecta con conexiones en la industria de bienes raíces de ambos países. Y más importante aún, eres inteligente y tienes recursos propios. ¿Cuál es el plan? Primero, vamos a congelar todos los bienes hereditarios inmediatamente. Segundo, vamos a hacer que le revisen todas las transacciones financieras de los últimos 6 meses. Tercero, vamos a presentar una demanda civil por fraude y una denuncia criminal por apropiación indebida. Y cuarto, Esperanza hizo una pausa dramática. Vamos a asegurarnos de que cuando esto termine, Blake Morrison no solo pierda el dinero que te robó, sino que también enfrente consecuencias legales serias. Carmen sintió una mezcla de alivio y anticipación. ¿Cuánto tiempo tomará? Si hacemos todo correctamente, podemos tener una orden de congelamiento de bienes en 24 horas. El resto, eso depende de qué tan sucio esté realmente tu esposo. Esperanza regresó a su escritorio y sacó un contrato de representación legal. Carmen, antes de que sigamos, necesito hacerte una pregunta personal. ¿Estás preparada para que este proceso posiblemente termine tu matrimonio? Carmen no vaciló. Mi matrimonio terminó ayer cuando descubrí que mi esposo me considera tan poco que pensó que podía robarme sin consecuencias. Perfecto, dijo Esperanza. Entonces empezamos hoy. Mientras Carmen firmaba los documentos, su teléfono sonó. Era Blake otra vez. Esta vez decidió contestar. Blake. Carmen, gracias a Dios. ¿Dónde estás? Llegué al departamento y no estabas. Necesitamos hablar. Estoy con mi abogada, dijo Carmen simplemente. El silencio que siguió fue largo. Carmen, dijo Blake finalmente, su voz notablemente diferente. No necesitas abogados. Podemos resolver esto nosotros. Blake, el tiempo para resolver esto nosotros fue hace 3 meses cuando tu madre murió. En ese momento debiste haberme dicho la verdad sobre la herencia. En cambio, elegiste robarme. No te robé, Carmen, solo necesitaba tiempo para... Blake, interrumpió Carmen. Voy a colgar ahora. Mi abogada dice que no debo hablar contigo sin que esté presente mi representación legal. ¿Tu representación legal? Carmen, esto es ridículo. Soy tu esposo. Sí, dijo Carmen. Eres mi esposo.
El mismo esposo que me mintió, me manipuló y me robó durante 3 meses. El mismo esposo que pensó que era tan estúpida o tan dependiente que nunca me daría cuenta. Carmen, por favor. Carmen colgó el teléfono y lo silenció. Esperanza había estado escuchando la conversación con interés. ¿Cómo sonaba?, preguntó. Desesperado, dijo Carmen, y un poco arrogante todavía, como si pensara que esto es algo que puede arreglar con disculpas y excusas. Perfecto, dijo Esperanza. Hombres desesperados cometen errores, y nosotras vamos a estar listas para capturar cada uno de esos errores. Esperanza abrió su laptop y comenzó a tipear rápidamente. Carmen, voy a necesitar que me proporciones toda la información que tengas sobre las finanzas de Blake. Cuentas bancarias, tarjetas de crédito, inversiones, cualquier cosa. Carmen sacó su teléfono y comenzó a buscar en sus fotos y documentos guardados. Tengo copias de algunos estados de cuenta porque los necesitaba para el seguro del departamento. Y tengo acceso a nuestras cuentas conjuntas. Excelente. También voy a necesitar que contrates a un investigador privado. Carmen levantó la vista. ¿Un investigador privado? Carmen, si Blake fue capaz de orquestar este nivel de engaño contigo, su esposa, ¿qué crees que sea capaz de hacer con otras personas? Necesitamos saber si hay otros esquemas, otras mentiras, otras víctimas. ¿Tienes a alguien en mente? Esperanza sonrió. Tengo al mejor. Se llama Joaquín Herrera. Es mexicano-americano. Trabajó para el FBI durante 10 años antes de volverse privado. Se especializa en fraudes financieros internacionales y odia a los gringos que vienen a México a estafar a nuestras mujeres. Carmen sintió una chispa de esperanza por primera vez en 24 horas. ¿Cuándo podemos conocerlo? Está aquí en la ciudad. Puedo llamarlo ahora. Mientras Esperanza hacía la llamada, Carmen se dirigió hacia la ventana de la oficina. Desde el piso 15, podía ver el tráfico de Santa Fe, las torres de oficinas, la vida normal de una ciudad que seguía funcionando mientras su mundo personal se desmoronaba. Pero extrañamente, no se sentía devastada, se sentía liberada. Por primera vez en meses tenía claridad absoluta sobre su situación. No había confusión, no había esperanza falsa, no había negación. Blake la había traicionado de la manera más fundamental posible, y ahora ella iba a asegurarle de que enfrentara las consecuencias completas de esas acciones. Joaquín puede venir en 1 hora, dijo Esperanza, colgando el teléfono. Carmen, mientras esperamos quiero que pienses en algo. ¿Qué? ¿Hay algo más que Blake te haya dicho o hecho en los últimos meses que no hayas mencionado? Cualquier comportamiento extraño, llamadas misteriosas, viajes inesperados, gastos inusuales. Carmen se concentró, revisando mentalmente los últimos meses. Ahora que lo mencionas, Blake ha estado viajando a Houston mucho más frecuentemente de lo normal. Dijo que era por los asuntos de su madre, pero algunas veces regresaba después de solo un día. Y hace como un mes, compró un Rolex muy caro. Cuando le pregunté sobre el dinero, dijo que había tenido un bono inesperado en su trabajo. Esperanza anotó esto en su libreta. ¿Qué más? También ha estado muy insistente en que abramos una cuenta conjunta nueva en Houston. Dijo que sería más fácil para manejar las inversiones familiares. ¿Accediste? No, dijo Carmen. Algo me incomodaba sobre la idea. No podía explicar por qué, pero tus instintos te estaban protegiendo, dijo Esperanza. Carmen, creo que tu esposo ha estado planeando algo mucho más grande que solo ocultarte una herencia. Antes de que Carmen pudiera preguntar qué quería decir, la asistente de Esperanza llamó al intercomunicador. Licenciada Ruiz, el señor Herrera está aquí. Que pase, dijo Esperanza. La puerta se abrió y entró un hombre que inmediatamente comandó la atención de Carmen. Joaquín Herrera tenía aproximadamente 40 años, alto y de complexión atlética, con cabello negro ligeramente rizado y ojos oscuros que parecían ver todo. Vestía jeans oscuros, una camisa blanca impecable y una chamarra de cuero que sugería que había llegado en motocicleta. Esperanza, dijo con una sonrisa genuina besándola en la mejilla. ¿Otro marido estadounidense problemático? El peor tipo, respondió Esperanza. Joaquín, te presento a Carmen Vázquez. Carmen, este es Joaquín Herrera. Joaquín,
Se volvió hacia Carmen y le extendió la mano. Su apretón fue firme pero no agresivo, y Carmen notó que tenía callos en las manos. No era solo un investigador de escritorio. Señora Vázquez, Esperanza me contó un poco sobre su situación por teléfono. Lamento mucho lo que está pasando. Gracias, dijo Carmen. Y por favor, solo Carmen. Carmen entonces, dijo Joaquín, sentándose en la silla que Esperanza le indicó. Esperanza me dijo que su esposo ha estado manipulando una herencia que legalmente le pertenece a usted. Eso es correcto. Pero Esperanza piensa que puede haber más. Joaquín asintió. En mi experiencia, hombres que son capaces de este nivel de engaño con sus esposas generalmente tienen otros secretos. ¿Me permite hacerle algunas preguntas personales? Por supuesto. ¿Su esposo maneja sus finanzas conjuntas? No completamente. Tenemos algunas cuentas conjuntas, pero yo manejo mi propio dinero del trabajo. ¿Tiene acceso a las cuentas de él en Estados Unidos? Carmen vaciló. Teóricamente sí, pero nunca las he revisado. Confiaba en él. ¿Ha notado cambios en sus hábitos de gasto recientemente? Sí, dijo Carmen. Le mencioné a Esperanza sobre el Rolex, pero también ha estado comprando ropa más cara, cenando en restaurantes más costosos cuando está en Houston. Y hace como 3 semanas, me dijo que había hecho una inversión significativa, pero no me dijo en qué. Joaquín y Esperanza intercambiaron una mirada. Carmen, dijo Joaquín, necesito que entienda algo. Si su esposo ha estado usando dinero de la herencia para financiar un estilo de vida más lujoso, eso no es solo apropiación indebida. Eso es lavado de dinero. Carmen sintió como si le hubieran tirado agua fría. ¿Lavado de dinero? Sí, dijo Esperanza. Está usando bienes que legalmente no le pertenecen para hacer compras personales. Está lavando dinero robado a través de compras legítimas. ¿Qué significa eso para el caso? Joaquín se inclinó hacia adelante. Significa que en lugar de estar viendo una demanda civil por una herencia disputada, podríamos estar viendo cargos criminales federales. En Estados Unidos, el lavado de dinero puede resultar en hasta 20 años de prisión. Carmen se quedó en silencio, procesando esta información. ¿Qué necesitan que haga? Primero, dijo Joaquín, necesito acceso a todas las cuentas conjuntas que comparte con su esposo. Segundo, necesito una lista de todos sus bienes compartidos, el departamento, carros, cualquier inversión. Tercero, necesito que me dé permiso para investigar sus antecedentes completamente. ¿Sus antecedentes? Carmen, dijo Joaquín gentilmente. Necesito verificar si todo lo que su esposo le ha dicho sobre sí mismo es verdad. Su trabajo, su educación, su historial financiero, incluso sus matrimonios anteriores. Carmen parpadeó. ¿Matrimonios anteriores? Blake no ha estado casado antes. El silencio que siguió fue incómodo. Carmen, dijo Esperanza suavemente, ¿cómo sabes eso? Porque me lo dijo. Cuando nos conocimos me dijo que nunca había estado casado. Joaquín abrió una carpeta que había traído consigo. Carmen, ayer en la noche, después de que Esperanza me llamó, hice una búsqueda básica de antecedentes de Blake Morrison, solo para tener información preliminar antes de conocernos. Carmen sintió que su estómago se hundía. ¿Qué encontraste? Joaquín sacó varios documentos de la carpeta. Blake Morrison estuvo casado anteriormente, con una mujer llamada Jessica Chen en California. Se divorciaron hace 5 años. Carmen se quedó completamente inmóvil. Durante los 3 años que había conocido a Blake, él le había asegurado repetidamente que ella era su primer matrimonio, su primer amor verdadero, la primera mujer con quien había considerado un futuro serio. ¿Hay más?, preguntó Carmen, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Hay una demanda civil que Jessica Chen presentó contra Blake durante su divorcio. Lo acusó de ocultar bienes matrimoniales y de vacilar sus cuentas de ahorros conjuntas. Carmen sintió como si estuviera viviendo una pesadilla. ¿Ganó la demanda? Llegaron a un acuerdo extrajudicial. Pero Carmen, el patrón es idéntico a lo que te está haciendo a ti. Esperanza se levantó y caminó hacia Carmen. Carmen, ¿estás bien?
Te ves muy pálida. Carmen se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. La liberó lentamente. No estoy bien, dijo finalmente. Pero estoy furiosa. Durante 3 años, este hombre me ha mentido sobre todo. Su pasado, sus intenciones, sus valores. Y ahora descubro que soy al menos la segunda mujer a quien le hace esto. Probablemente no la segunda, dijo Joaquín suavemente. En mi experiencia, hombres como Blake Morrison perfeccionan sus métodos a través de múltiples víctimas. Carmen se puso de pie abruptamente. Quiero contratarlos a ambos. Quiero que investiguen todo sobre Blake Morrison. Su pasado, sus finanzas, sus mentiras, todo. Y quiero que se aseguren de que enfrente consecuencias legales completas por lo que me ha hecho. Carmen, dijo Esperanza, necesitas estar segura. Una vez que comenzamos este proceso, no hay vuelta atrás. Blake va a pelear, va a contratar abogados caros, va a intentar destruir tu reputación para protegerse. Que lo intente, dijo Carmen sintiendo una determinación que no había experimentado jamás. Ya no soy la mujer que se casó con él. Ya no soy alguien que confía ciegamente. Y definitivamente ya no soy alguien que permite que la roben. Joaquín sonrió por primera vez desde que había entrado. En ese caso, señora Vázquez, creo que su esposo está a punto de enfrentar la pelea de su vida. Carmen regresó a su escritorio de trabajo esa tarde, con una lista de tareas que Esperanza y Joaquín le habían dado. Mientras revisaba documentos financieros y recopilaba información, su teléfono sonó constantemente con llamadas de Blake, que siguió ignorando. A las 6 de la tarde, cuando finalmente llegó a su departamento, encontró a Blake esperándola en la sala. Se veía terrible, sin afeitar, la ropa arrugada, los ojos rojos como si no hubiera dormido. Carmen, dijo levantándose inmediatamente cuando ella entró. Necesitamos hablar. Ya no tenemos nada de qué hablar, Blake, dijo Carmen, caminando hacia su estudio sin mirarlo. Blake la siguió. Carmen, por favor. Sé que estás enojada, pero esto se puede arreglar. Carmen se volvió hacia él. Blake, en las últimas 24 horas he descubierto que me mentiste sobre una herencia de millones de dólares. Me robaste durante 3 meses, y también me mentiste sobre haber estado casado anteriormente. ¿Hay algo más que deberías saber? ¿O esas son todas tus mentiras importantes? La expresión de Blake se desplomó. Carmen, ¿cómo supiste sobre Jessica? ¿Esa es tu respuesta? No. Lo siento por haberte mentido sobre mi matrimonio anterior, sino ¿cómo lo supiste? Blake se pasó las manos por el cabello. Carmen, no te dije sobre Jessica porque no era importante. Ese matrimonio fue un error. Duró menos de 2 años. Blake, interrumpió Carmen. La razón por la que no me dijiste sobre Jessica es porque sabías que si investigaba tu divorcio, descubriría que también le robaste a ella. Blake se quedó inmóvil. Eso es diferente. ¿Diferente cómo? Ella era materialista. Solo se casó conmigo por dinero. Contigo es diferente. Tú me amas de verdad. Carmen se quedó mirándolo durante un largo momento. Blake, ¿te das cuenta de lo que acabas de decir? ¿Qué? Acabas de decir que Jessica era materialista y se casó contigo por dinero. Pero cuando tu madre te dijo exactamente lo mismo sobre mí, aparentemente estuviste de acuerdo lo suficiente como para robarme mi herencia. Blake abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Blake, dijo Carmen suavemente, quiero que te vayas del departamento. Esta noche. Carmen, este es nuestro hogar. Este es mi departamento, Blake. Está a mi nombre. Lo compré con mi dinero antes de conocerte. Y quiero que te vayas. ¿A dónde se supone que vaya? No lo sé, Blake. Tal vez puedas quedarte en una de las propiedades que has estado usando ilegalmente con mi dinero. Blake la miró durante un largo momento, y Carmen vio algo en sus ojos que la perturbó. No era arrepentimiento ni tristeza. Era cálculo. Está bien, dijo finalmente. Me iré esta noche. Pero Carmen, esto no ha terminado. Tienes razón, dijo Carmen. No ha terminado, pero va a terminar muy diferente de como tú esperas. Después de que Blake se fue, Carmen se sirvió una copa de vino y se sentó en su balcón, mirando las luces de la ciudad. Por primera vez en días,
Se sentía como si pudiera respirar completamente. Su teléfono sonó. Era un mensaje de texto de Joaquín. Carmen, revisé las cuentas que me diste acceso. Necesitamos hablar mañana temprano. Lo que encontré es peor de lo que pensamos. Carmen leyó el mensaje 2 veces, sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación. Fuera lo que fuera que Joaquín había descubierto, estaba lista para enfrentarlo. Blake Morrison había elegido a la víctima equivocada, y mañana iba a comenzar a entender exactamente lo que eso significaba. Carmen llegó a la oficina de Esperanza a las 7 de la mañana, 1 hora antes de su cita programada. No había dormido bien. Las imágenes de Blake empacando sus cosas en silencio, su expresión fría y calculadora cuando se fue, habían llenado sus sueños con una sensación de peligro inminente. Joaquín ya estaba ahí, sentado en la sala de conferencias con 3 laptops abiertas y múltiples carpetas esparcidas sobre la mesa. Cuando Carmen entró, él levantó la vista con una expresión sombría que inmediatamente la puso en alerta. «Buenos días, Carmen», dijo Joaquín. «Gracias por venir tan temprano. Tu mensaje de anoche me preocupó», dijo Carmen, sentándose frente a él. «¿Qué encontraste?» Esperanza entró en ese momento llevando 3 tazas de café. «Joaquín me puso al tanto por teléfono», dijo entregándole una taza a Carmen. «Carmen, necesitas prepararte. Lo que vamos a mostrarte va a cambiar completamente cómo ves tu matrimonio». Carmen tomó un sorbo de café, tratando de calmar sus nervios. «Estoy lista, muéstrenme todo». Joaquín giró una de las laptops hacia ella. «Carmen, empecemos con lo que encontré en las cuentas bancarias de Blake. En los últimos 6 meses, ha recibido depósitos de fuentes que no coinciden con su salario de trabajo». La pantalla mostraba una serie de transferencias bancarias. Carmen reconoció los números de cuenta. Eran efectivamente las cuentas de Blake que ella había visto ocasionalmente. «Mira aquí», señaló Joaquín una transferencia de $45,000 fechada 2 semanas después de la muerte de Abigail. Esta transferencia viene de una cuenta corporativa registrada bajo el nombre Morrison Holdings LLC. «¿Qué es Morrison Holdings?», preguntó Carmen. «Ahí es donde se pone interesante», dijo Esperanza, abriendo una carpeta. Morrison Holdings LLC fue creada por Blake hace 8 meses, 4 meses antes de la muerte de su madre. Carmen sintió un escalofrío. 4 meses antes. Pero eso significa que Blake sabía que su madre iba a morir, terminó Joaquín. O al menos estaba preparándose para su muerte con mucha anticipación. «Pero eso no es necesariamente sospechoso, ¿verdad?», preguntó Carmen. Tal vez su madre estaba enferma, y él estaba preparándose para manejar la herencia. Esperanza y Joaquín intercambiaron una mirada. «Carmen», dijo Esperanza suavemente, «según los registros médicos que pudimos obtener, Abigail Morrison estaba en perfecto estado de salud hasta 1 semana antes de su muerte». Carmen sintió como si el aire se hubiera vuelto más denso. «¿Cómo murió exactamente?» «Oficialmente ataque cardíaco», dijo Joaquín. «Pero Carmen, necesitas ver esto». Joaquín abrió otra laptop y le mostró una serie de documentos. Estos son los registros de llamadas de Blake durante las 2 semanas antes de la muerte de su madre. Mira a quién llamó repetidamente. Carmen escaneó la lista de números. La mayoría no los reconocía, pero había uno que aparecía casi todos los días. Garrison Whitfield, el abogado. Blake estaba hablando con Whitfield constantemente antes de que su madre muriera, observó Carmen. «Exacto. Y mira esto». Joaquín señaló otra entrada. También estuvo en comunicación frecuente con un médico llamado Dr. Marcus Tillman en Houston. ¿Quién es Dr. Tillman? Es un cardiólogo que trabaja en un hospital privado muy caro en Houston. Y aquí está la parte interesante. Doctor, Tillman fue quien atendió a Abigail Morrison la noche que murió. Carmen comenzó a sentir náuseas. Están sugiriendo que Blake, que él... No estamos sugiriendo nada todavía, dijo Esperanza rápidamente. Pero los patrones son muy sospechosos. Carmen, necesitas ver el resto. Joaquín abrió la tercera laptop. Esto es lo que realmente me preocupa. He estado rastreando las finanzas de Morrison Holdings, y la empresa ha estado haciendo transacciones muy extrañas.
La pantalla mostraba una serie de transferencias complejas entre diferentes cuentas. «Mira esto», dijo Joaquín. 2 días después de la muerte de Abigail, Morrison Holdings recibió una transferencia de $500,000 de una cuenta offshore en las Islas Caimán. ¿Qué? Carmen se inclinó hacia la pantalla. ¿De dónde vino ese dinero? No lo sabemos todavía. Pero 3 días después, Morrison Holdings transfirió $200,000 a la cuenta personal de Blake y otros $300,000 a una cuenta que está registrada bajo el nombre de... Prepárate para esto. Garrison Whitfield. Carmen se quedó completamente inmóvil. ¿Whitfield recibió $300,000 de la empresa de Blake? Sí. Y Carmen, esto es mucho más dinero del que cualquier abogado cobraría por manejar un testamento, incluso uno complicado. Esperanza se sentó al lado de Carmen. Carmen, creemos que tu esposo y su abogado han estado ejecutando algún tipo de esquema financiero complejo. No solo te robaron tu herencia. Creemos que puede haber fondos adicionales involucrados que no aparecen en el testamento oficial. Carmen se levantó abruptamente y comenzó a caminar por la habitación. Esto es demasiado. Están sugiriendo que Blake no solo me robó, sino que posiblemente... ¿Qué? ¿Mató a su propia madre? Carmen, dijo Joaquín gentilmente. No estamos sacando conclusiones todavía, pero tenemos que considerar todas las posibilidades. Carmen se detuvo frente a la ventana, mirando el tráfico matutino de Santa Fe. Si Blake hizo lo que ustedes están sugiriendo, entonces yo estuve viviendo con un asesino durante 2 años. El silencio en la habitación era denso. Finalmente, Esperanza habló. Carmen, necesitas pensar cuidadosamente. ¿Hubo algo en el comportamiento de Blake alrededor del tiempo de la muerte de su madre que te pareció extraño? Carmen se concentró revisando sus memorias de esos días terribles. Cuando recibimos la llamada sobre la muerte de Abigail Blake, parecía triste, pero no devastado. Pensé que era porque él y su madre no eran muy cercanos. Pero ahora que lo pienso, también parecía aliviado. ¿Aliviado cómo? Como si un peso enorme se hubiera quitado de sus hombros. Y en el funeral, varios de los amigos de Abigail me comentaron que les pareció extraño que Blake no pareciera más afectado. Carmen regresó a la mesa y se sentó. ¿Qué hacemos ahora? Joaquín cerró las laptops. Carmen, esto ya no es solo una demanda civil por herencia. Si nuestras sospechas son correctas, estamos hablando de asesinato, fraude a gran escala y posiblemente lavado de dinero internacional. ¿Qué significa eso para mí? Significa, dijo Esperanza, que necesitamos involucrar a las autoridades federales tanto en México como en Estados Unidos. Y significa que tú podrías estar en peligro. Carmen sintió un escalofrío. ¿En peligro de qué? Carmen, dijo Joaquín, si Blake es capaz de lo que creemos que es capaz, y si se da cuenta de que estamos investigándolo, podría ver como una amenaza que debe eliminar. El teléfono de Carmen sonó en ese momento. Era un número desconocido. ¿Contestó? Preguntó. Ponlo en altavoz, dijo Esperanza. Carmen contestó. ¿Diga? Carmen. Habla Dr. Tillman desde Houston. Soy el médico que atendió a la madre de su esposo. Carmen intercambió miradas de alarma con Joaquín y Esperanza. Hola, doctor. ¿En qué puedo ayudarle? Carmen, necesito hablar con usted urgentemente. Es sobre las circunstancias de la muerte de Abigail Morrison. Hay cosas que usted necesita saber. El corazón de Carmen comenzó a latir violentamente. ¿Qué tipo de cosas? No puedo hablar por teléfono. ¿Puede venir a Houston? O si prefiere, puedo ir a México. Esperanza le hizo señas a Carmen para que aceptara. Doctor, puedo estar en Houston mañana. Perfecto. Pero Carmen, sea muy cuidadosa. No le diga a nadie que va a venir, especialmente a su esposo. Y cuando llegue, vaya directamente al hospital. No se quede en hoteles, no use tarjetas de crédito que Blake pueda rastrear. La llamada terminó, dejando a los 3 en silencio. ¿Por qué un médico me estaría advirtiendo que no use tarjetas de crédito que Blake pueda rastrear? Preguntó Carmen. ¿Por qué? Dijo Joaquín. Probablemente sabe algo que puede destruir a Blake, y está preocupado por tu seguridad. Esperanza se levantó y comenzó a caminar por la habitación. Carmen, esto confirma nuestras sospechas. Dr. Tillman sabe algo sobre la muerte de Abigail que no está en los registros oficiales.
¿Qué hacemos? Vas a Houston, dijo Joaquín. Pero no vas sola y no vas desprotegida. ¿Qué quieres decir? Joaquín sonrió, pero era una sonrisa peligrosa. Carmen, tengo contactos en el FBI que se especializan en crímenes financieros internacionales. Si Dr. Tillman nos da la información que creo que nos va a dar, vamos a entregar a Blake Morrison a las autoridades federales. Esa tarde, Carmen estaba en su oficina de arquitectura tratando de concentrarse en sus proyectos normales, cuando su asistente le informó que tenía una visita inesperada. ¿Quién es?, preguntó Carmen. Dice que es Jessica Chen, la ex esposa de su esposo. Carmen sintió como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Durante un momento, consideró no recibir a la mujer, pero su curiosidad era demasiado fuerte. ¿Qué pase? Jessica Chen era una mujer asiático-americana de aproximadamente 35 años, elegantemente vestida en un traje de negocios azul marino. Era hermosa, pero había algo en sus ojos que sugería que había vivido experiencias difíciles. Carmen, dijo Jessica, entrando con paso firme. Gracias por recibirme. Sé que esto debe ser muy extraño para ti. Es inesperado, admitió Carmen, indicándole que se sentara. ¿Cómo supiste dónde encontrarme? He estado siguiendo las actividades de Blake desde nuestro divorcio. No por obsesión, sino por supervivencia. Cuando supe que se había casado contigo, comencé a preocuparme. ¿Preocuparse por qué? Jessica se inclinó hacia adelante. Carmen, necesitas saber qué tipo de hombre es realmente Blake Morrison. Y necesitas saber que no eres su primera víctima de este tipo de esquema. Carmen sintió un nudo en el estómago. ¿Qué esquema? Blake tiene un patrón, dijo Jessica. Se casa con mujeres profesionales exitosas, las manipula para que confíen en él completamente, y luego las roba sistemáticamente. Conmigo, vació nuestras cuentas de ahorros conjuntas y me dejó con deudas que yo no había contraído. ¿Por eso se divorciaron? Nos divorciamos porque descubrí que Blake había estado forjando mi firma en documentos financieros. Había tomado préstamos contra mi negocio sin mi conocimiento y había estado usando mi información para abrir cuentas de crédito. Carmen se quedó en silencio, procesando esta información. Jessica, ¿alguna vez sospechaste que Blake fuera capaz de violencia? Jessica vaciló. ¿Por qué preguntas eso? Carmen tomó una decisión. Jessica había venido a advertirle. Merecía saber la verdad. Porque creo que Blake puede haber asesinado a su madre para acelerar una herencia que me ha estado robando. La expresión de Jessica cambió completamente. Dios mío, susurró. Carmen, siempre sospeché que Blake era capaz de cualquier cosa si había suficiente dinero involucrado, pero nunca pensaste que... Jessica se quedó en silencio durante un momento largo. Carmen, hay algo que nunca le dije a nadie. Algo que pasó justo antes de nuestro divorcio. ¿Qué? Tuve un accidente automovilístico muy extraño. Mis frenos fallaron completamente mientras manejaba por una autopista. Casi muero. Carmen sintió como si la temperatura de la habitación hubiera bajado 10 grados. ¿Sospechas que Blake saboteó tu carro? En ese momento, pensé que era paranoia. Pero el mecánico que revisó mi carro después del accidente me dijo algo extraño. Dijo que parecía como si alguien hubiera cortado deliberadamente las líneas de freno, pero que lo habían hecho de una manera que haría que fallaran después de cierta cantidad de tiempo de manejo. Carmen se levantó y comenzó a caminar por su oficina. Jessica, ¿le dijiste esto a la policía? Lo intenté, pero no tenía pruebas concretas y Blake tenía una coartada sólida para la noche anterior al accidente. Además, estábamos en medio de un divorcio muy feo, así que pensaron que yo solo estaba tratando de causar problemas. Carmen se detuvo frente a su ventana, mirando hacia la calle. ¿Por qué viniste a advertirme ahora? Porque, dijo Jessica poniéndose de pie, he estado monitoreando a Blake desde nuestro divorcio. Tengo contactos en la industria financiera que me mantienen informada sobre sus actividades. Hace 2 semanas, recibí información de que Blake había estado moviendo cantidades muy grandes de dinero a través de cuentas offshore. ¿Cuánto dinero? Millones de dólares, Carmen. Mucho más de lo que cualquier herencia normal justificaría. Carmen se volvió hacia Jessica. ¿Tienes pruebas de esto?
Jessica abrió su bolso y sacó una carpeta. Tengo registros de todas las transacciones que he podido rastrear. Carmen, creo que Blake ha estado ejecutando algún tipo de esquema de lavado de dinero a gran escala, y la herencia de su madre es solo una pequeña parte. Carmen tomó la carpeta y comenzó a revisarla. Los números eran asombrosos. Transferencias de dinero por millones de dólares entre cuentas en diferentes países. Transacciones complejas que parecían diseñadas para ocultar el origen de los fondos. Jessica, ¿de dónde sacaste esta información? Tengo amigos en la industria bancaria que me deben favores. Cuando les dije que mi ex esposo violento podría estar involucrado en actividades criminales, estuvieron dispuestos a ayudar. Carmen cerró la carpeta. Jessica, necesito preguntarte algo directamente. ¿Crees que Blake es capaz de asesinato? Jessica no vaciló. Sí, absolutamente. Carmen, Blake es un narcisista sin empatía que ve a las personas como objetos que puede usar para conseguir lo que quiere. Si alguien se interpone en su camino hacia el dinero o el poder, haría cualquier cosa para eliminar ese obstáculo. El teléfono de Carmen sonó. Era Joaquín. Carmen, ¿dónde estás? Necesitas venir a la oficina de Esperanza inmediatamente. ¿Qué pasó? Recibimos información del FBI. Blake Morrison está bajo investigación federal en Estados Unidos. Y Carmen, hay una orden de arresto en su contra que va a ser ejecutada en las próximas 24 horas. Carmen colgó el teléfono y miró a Jessica. Blake va a ser arrestado. Jessica sonrió por primera vez desde que había llegado. Bien, es lo que se merece. Pero Carmen, necesita ser muy cuidadosa. Si Blake sospecha que está a punto de ser arrestado, podría hacer algo desesperado. ¿Cómo qué? Como huir del país. O como eliminar a cualquiera que pueda testificar en su contra. Carmen sintió un escalofrío. ¿Estás sugiriendo que Blake podría tratar de lastimarme? Carmen, dijo Jessica seriamente, si Blake piensa que puedes destruir su vida, no dudaría en destruir la tuya primero. Esa noche, Carmen estaba empacando para su viaje a Houston cuando escuchó que alguien trataba de abrir la puerta principal de su departamento con una llave. Su corazón comenzó a latir violentamente. Había cambiado las cerraduras esa mañana después de que Blake se fuera. El sonido se detuvo y luego escuchó pasos en el balcón. Su departamento estaba en el piso 15, así que la única manera de llegar al balcón era escalando desde el piso de abajo o usando equipo de alpinismo. Carmen tomó su teléfono y marcó el número de emergencia de Joaquín que él le había dado. Joaquín, susurró cuando contestó. Alguien está tratando de entrar a mi departamento por el balcón. Carmen, ve inmediatamente al baño y cierra la puerta con llave. Estoy enviando seguridad a tu edificio ahora mismo. No salgas hasta que yo te llame. Carmen siguió las instrucciones de Joaquín, pero antes de llegar al baño, vio una sombra moviéndose en el balcón a través de las cortinas. Su sangre se congeló cuando reconoció la silueta. Era Blake, pero no era el Blake que ella conocía. Este Blake vestía ropa completamente negra y tenía algo en las manos que parecía una pistola. Carmen corrió hacia el baño y cerró la puerta, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que Blake podría oírlo desde afuera. Llamó a Joaquín otra vez. Es Blake, susurró, y tiene una pistola. Carmen, escúchame cuidadosamente. La seguridad está subiendo ahora mismo. Solo mantente escondida por 5 minutos más. Carmen podía escuchar sonidos desde la sala. Blake había logrado entrar. Sus pasos se movían sistemáticamente por el departamento, como si estuviera buscando algo, o a alguien. Los pasos se acercaron al baño. Carmen contuvo la respiración. Carmen, dijo la voz de Blake desde el otro lado de la puerta, pero sonaba diferente. Fría, controlada, sin la falsa calidez que ella había conocido durante 2 años. Sé que estás ahí. Necesitamos hablar. Carmen no respondió. Carmen, abre la puerta. Solo quiero hablar contigo. De repente, Carmen escuchó voces fuertes desde la entrada del departamento, seguidas de gritos de seguridad y sonidos de lucha. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, Joaquín golpeó la puerta del baño. Carmen, soy Joaquín. Ya es seguro salir. Carmen abrió la puerta y encontró su departamento lleno de agentes de seguridad.
Blake había desaparecido. ¿Dónde está?, preguntó Carmen. Escapó por el balcón cuando llegamos, dijo Joaquín. Pero Carmen, encontramos esto. Joaquín le mostró una pistola y una jeringa llena de líquido transparente. ¿Qué es eso?, preguntó Carmen, aunque tenía miedo de la respuesta. Es potasio concentrado, dijo Joaquín. Si te hubiera inyectado esto, habría causado un ataque cardíaco instantáneo, exactamente como el que mató a su madre. Carmen se sentó en el suelo del baño, finalmente procesando completamente lo que había estado viviendo. Blake no solo era un ladrón y un mentiroso, era un asesino que había matado a su propia madre y había venido esa noche para matarla a ella también. Y ahora estaba en algún lugar de la ciudad, desesperado y peligroso, sabiendo que su mundo estaba a punto de colapsar completamente. Joaquín, dijo Carmen levantándose lentamente, necesitamos atraparlo antes de que mate a alguien más. No te preocupes, Carmen, dijo Joaquín. Blake Morrison acaba de cometer el error más grande de su vida. Ahora tenemos pruebas físicas de intento de asesinato. Su carrera criminal ha terminado. Pero mientras Carmen miraba por la ventana hacia la noche oscura de la Ciudad de México, no podía evitar sentir que esto estaba lejos de terminar. Blake era inteligente, desesperado, y tenía millones de dólares a su disposición. La verdadera batalla apenas estaba comenzando. El avión privado que Joaquín había conseguido a través de sus contactos del FBI despegó de la Ciudad de México a las 5 de la mañana. Carmen miraba por la ventanilla mientras las luces de la ciudad se desvanecían bajo las nubes, sabiendo que cuando regresara su vida habría cambiado para siempre. Durante el vuelo, Esperanza revisó los documentos legales que habían preparado durante la noche, mientras Joaquín coordinaba con los agentes federales estadounidenses que los estarían esperando en Houston. Carmen sostenía la carpeta que Jessica le había dado, memorizando cada transferencia bancaria, cada número de cuenta, cada conexión en la red de corrupción que Blake había construido. Carmen, dijo Esperanza cerrando su laptop, cuando lleguemos a Houston todo va a pasar muy rápido. Los federales van a querer tu testimonio completo, y Dr. Tillman probablemente nos va a dar información que va a cambiar todo el caso. ¿Estás preparada para esto?, preguntó Joaquín. Carmen no vaciló. He estado preparándome para esto toda mi vida sin saberlo. Cada proyecto difícil que terminé, cada cliente problemático que manejé, cada vez que alguien subestimó mi capacidad de pelear por lo que es correcto. Todo me trajo a este momento. El Dr. Marcus Tillman los esperaba en el aeropuerto de Houston, acompañado por 2 agentes del FBI. Era un hombre mayor, de aproximadamente 60 años, con cabello gris y una expresión que mezclaba nerviosismo con determinación. Carmen, dijo cuando se acercó a ella, lamento mucho todo lo que has tenido que pasar. Lo que voy a decirte hoy va a ser difícil de escuchar, pero necesitas saber la verdad sobre lo que le pasó a Abigail Morrison. Se dirigieron directamente a las oficinas del FBI en Houston, donde los esperaba la agente especial Mónica Rivera, una mujer latina de aproximadamente 40 años con una reputación formidable en casos de fraude financiero complejo. Señora Vázquez, dijo la agente Rivera, antes de que Dr. Tillman comparta su información, necesito explicarle que Blake Morrison ha estado bajo vigilancia federal durante los últimos 6 meses por actividades financieras sospechosas relacionadas con lavado de dinero internacional. Carmen se sintió mareada. ¿6 meses? Eso significa que ustedes sabían sobre Blake antes de que su madre muriera. Correcto. Pero no teníamos suficiente evidencia para arrestarlo, y no sabíamos sobre las actividades relacionadas con la herencia familiar hasta que usted presentó su denuncia. Dr. Tillman se aclaró la garganta. Agente Rivera, ¿puedo proceder? Adelante, doctor. Dr. Tillman abrió una carpeta médica gruesa. Carmen, la noche que murió Abigail Morrison, ella llegó al hospital consciente y hablando. Sus signos vitales eran estables, y aunque tenía algunos síntomas cardíacos, no estaba en peligro inmediato de muerte. Carmen sintió que se le erizaba la piel. ¿Qué cambió? Blake llegó al hospital aproximadamente 1 hora después que su madre. Insistió en verla en privado. Dijo que necesitaba hablar con ella sobre asuntos familiares importantes,
antes de que los médicos la sedaran para más estudios. ¿Y ustedes lo permitieron? Sí. Él era el familiar más cercano, y Abigail estaba consciente y pidió verlo. Estuvieron solos en la habitación durante aproximadamente 20 minutos. Doctor. Tillman hizo una pausa, claramente luchando con lo que iba a decir después. Cuando salió de la habitación, Blake me dijo que su madre quería cambiar las instrucciones médicas, que quería que se le administrara un sedante fuerte porque estaba muy ansiosa. ¿Eso es normal? No realmente. Abigail no había mostrado signos de ansiedad extrema. Pero Blake insistió, y como era el familiar responsable, autoricé la medicación. Carmen comenzó a entender hacia dónde se dirigía esta historia. ¿Qué tipo de sedante? Una dosis alta de potasio para regular sus ritmos cardíacos, combinada con un sedante. En retrospectiva me doy cuenta de que la dosis era demasiado alta para alguien de la edad y peso de Abigail. ¿Blake sugirió la dosis específica? Dr. Tillman asintió avergonzado. Sí. Dijo que era enfermero registrado y que conocía las necesidades médicas de su madre mejor que nadie. La agente Rivera se inclinó hacia adelante. Dr. Tillman, ¿verificó usted las credenciales médicas de Blake Morrison? No en ese momento. Estaba ocupado con otros pacientes de emergencia, y él sonaba muy conocedor. Pero después de la muerte de Abigail, cuando comencé a sentirme mal sobre toda la situación, investigué. ¿Y qué encontró? Blake Morrison nunca fue enfermero registrado. De hecho, no tiene ningún entrenamiento médico formal. El silencio en la habitación era absoluto. Carmen se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Doctor, dijo Carmen finalmente, ¿está diciendo que Blake convenció a usted de administrarle a su madre una dosis letal de medicamento basándose en credenciales médicas falsas? Sí. Y Carmen, hay más. Después de que Abigail recibió la medicación, Blake se quedó con ella hasta que murió. Insistió en que él manejara todos los arreglos funerarios y que no quería una autopsia porque su madre no habría querido que la cortaran. Esperanza habló por primera vez. Dr. Tillman, ¿por qué no reportó sus sospechas inmediatamente? Porque Blake Morrison me amenazó, dijo Dr. Tillman simplemente. 3 días después del funeral, vino a mi oficina y me dijo que si yo cuestionaba las circunstancias de la muerte de su madre, él se aseguraría de que perdiera mi licencia médica por negligencia. ¿Cómo podría hacer eso? Dijo que tenía conexiones en el Consejo Médico Estatal y que había grabado nuestra conversación la noche que murió Abigail de una manera que me haría parecer incompetente. Dijo que tenía evidencia de que yo había administrado medicación sin hacer las verificaciones apropiadas. La agente Rivera tomó notas furiosamente. Dr. Tillman, ¿por qué decidió contactar a Carmen ahora? Porque ayer recibí una llamada de Blake. Me dijo que Carmen estaba haciendo preguntas sobre la herencia, y que si alguien me contactaba preguntando sobre su madre, yo debería decir que todo había sido normal y que no sabía nada sobre asuntos financieros. Dr. Tillman hizo una pausa, pero también me dijo algo más. Dijo que si Carmen continuaba siendo un problema, él se encargaría de ella como se encargó de su madre. En ese momento supe que tenía que hacer algo. Carmen se puso de pie abruptamente. ¿Blake amenazó específicamente con matarme? Sí. Y Carmen, por la manera como lo dijo, no era la primera vez que había hecho algo así. La agente Rivera cerró su libreta. Dr. Tillman, vamos a necesitar que repita todo esto en una declaración formal y firmada. Carmen, necesitamos que nos cuente todo sobre el incidente de anoche en su departamento. Durante las siguientes 3 horas, Carmen relató cada detalle de su matrimonio con Blake, cada mentira que había descubierto, cada patrón de manipulación. Cuando terminó, había un equipo completo de agentes federales trabajando en el caso. Carmen, dijo la agente Rivera, basándonos en su testimonio, el testimonio de Dr. Tillman y la evidencia que sus abogados han recopilado, tenemos suficiente para arrestar a Blake Morrison por asesinato en primer grado, fraude financiero federal, lavado de dinero e intento de asesinato. ¿Dónde está Blake ahora? Esa es la pregunta de $1.000.000. Después del incidente de anoche, Blake Morrison desapareció, pero tenemos equipos buscándolo en ambos lados de la frontera y hemos congelado todas las cuentas financieras que hemos podido identificar.
Joaquín levantó la mano. Agente Rivera, hay algo más que necesitan saber. Tengo información de que Blake puede tener un plan de escape que involucra identidades falsas y cuentas offshore que no hemos descubierto aún. ¿De dónde vino esa información? De Jessica Chen, la ex esposa de Blake. Ella ha estado monitoreando sus actividades financieras desde su divorcio y descubrió patrones que sugieren que Blake ha estado preparando una ruta de escape durante años. La agente Rivera maldijo en voz baja. ¿Dónde está Jessica Chen ahora? En México City, bajo protección de nuestro equipo de seguridad, respondió Joaquín. Necesitamos traerla aquí inmediatamente. Si Blake tiene identidades falsas y rutas de escape preparadas, necesitamos esa información para atraparlo antes de que salga del país. En ese momento el teléfono de la agente Rivera sonó. Rivera. ¿Qué? ¿Estás seguro? Ok, mantén la vigilancia pero no te acerques. Colgó el teléfono y miró a Carmen. Carmen, tenemos una pista sobre la ubicación de Blake, pero va a requerir que tú actúes como señuelo. Carmen sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué tipo de señuelo? Blake acaba de hacer una reservación en el Hyatt Regency del centro de Houston. Usó una tarjeta de crédito a nombre de Morrison Holdings LLC, que sugiere que no se está escondiendo tan cuidadosamente como debería. ¿Eso no es extraño?, preguntó Esperanza. Si Blake es tan cuidadoso como pensamos, ¿por qué usaría una tarjeta que podemos rastrear? La agente Rivera sonrió grimmente. Porque quiere que sepamos dónde está. Está tendiendo una trampa para Carmen. Carmen se quedó en silencio durante un momento, procesando las implicaciones. ¿Quiere que vaya al hotel? Queremos que actúes como si fueras a confrontarlo, pero vas a estar completamente protegida. Tendremos agentes en cada piso, cámaras en cada pasillo y equipos de respuesta rápida. Si Blake trata de lastimarte, lo tendremos antes de que pueda acercarse. ¿Y si algo sale mal? Carmen, dijo Joaquín, entiendo si no quieres hacer esto. Es peligroso, y nadie te va a juzgar si prefieres que manejemos esto de otra manera. Carmen miró alrededor de la habitación. A Esperanza, quien había peleado incansablemente por ella. A Joaquín, quien había arriesgado su propia seguridad para protegerla. A Dr. Tillman, quien había superado su miedo para decir la verdad. A la agente Rivera, quien estaba dispuesta a usar todos los recursos federales para obtener justicia. No, dijo Carmen finalmente. Blake ha pasado los últimos 2 años subestimándome, manipulándome, robándome. Ha matado a su propia madre y ha intentado matarme a mí. Es hora de que entienda exactamente con quién se metió. La agente Rivera asintió con aprobación. En ese caso, Carmen, vamos a enseñarle a Blake Morrison lo que pasa cuando mete con la mujer equivocada. Esa tarde, Carmen se paró frente al espejo del baño de la oficina federal, ajustando el micrófono prácticamente invisible que llevaba pegado bajo su blusa. Vestía un traje de negocios azul marino. Quería verse profesional, poderosa, completamente en control cuando viera a Blake por última vez. Esperanza entró al baño. Carmen, ¿estás segura de esto? Nunca he estado más segura de algo en mi vida, respondió Carmen. Esperanza, durante 2 años, Blake me hizo sentir como si fuera afortunada de tenerlo, como si yo fuera la que tenía que demostrar mi valor en nuestro matrimonio. Hoy, él va a descubrir quién es realmente la persona afortunada. ¿Tienes miedo? Carmen consideró la pregunta honestamente. Sí, pero no de Blake. Tengo miedo de lo que podría hacer si no lo detenemos hoy. Tengo miedo de la próxima mujer que podría enamorarse de él. Tengo miedo de que si escapa, podría pasar años perfeccionando sus métodos antes de que alguien más sea lo suficientemente fuerte como para detenerlo. Esperanza la abrazó. Carmen, sin importar lo que pase hoy, ya ganaste. Blake Morrison nunca podrá lastimar a otra mujer de la manera que te lastimó a ti. Te aseguraste de eso. Carmen salió del baño y se dirigió hacia el equipo de agentes que la estarían protegiendo. La agente Rivera le dio las instrucciones finales. Carmen, recuerda, tu única responsabilidad es mantener a Blake hablando hasta que podamos rodearlo completamente. No trates de ser heroica, no trates de confrontarlo físicamente, solo manténlo distraído. ¿Entendido? Y Carmen, una cosa más. Blake va a tratar de manipularte emocionalmente. Va a disculparse,
Va a prometer cambiar. Va a tratar de hacerte sentir culpable por traicionarlo. No caigas en sus juegos. Carmen sonrió. Agente Rivera, Blake puede intentar lo que quiera, pero la mujer que se enamoró de sus mentiras ya no existe. La mujer que va a enfrentarlo hoy es completamente diferente. Cuando Carmen entró al lobby del Hyatt Regency, pudo ver agentes federales disfrazados como huéspedes, empleados y visitantes casuales. La tranquilizó saber que estaba completamente protegida, pero también se dio cuenta de que esta era verdaderamente la confrontación final. Tomó el elevador al piso 12 donde Blake había reservado una suite. Mientras subía, pensó en todo lo que había perdido en los últimos días. Su matrimonio, su confianza en su propio juicio, su sensación de seguridad. Pero también pensó en todo lo que había ganado. Claridad sobre su propia fuerza, aliados que la respetaban, y la certeza de que nunca más permitiría que alguien la tratara como Blake la había tratado. Las puertas del elevador se abrieron, y Carmen caminó por el pasillo hacia la habitación 1247. Sabía que agentes federales la estaban observando desde múltiples ángulos, pero se sintió completamente sola mientras levantaba la mano para tocar la puerta. La puerta se abrió antes de que pudiera golpear. Blake estaba ahí, pero parecía completamente diferente del hombre con quien se había casado. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y sus ojos tenían una intensidad que la asustó. Carmen, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sabía que vendrías. Hola, Blake, dijo Carmen, sorprendida por lo calmada que sonaba su voz. Entra. Tenemos mucho de qué hablar. Carmen entró a la suite, sabiendo que cada palabra, cada movimiento, estaba siendo monitoreado por los agentes federales. La habitación estaba escasamente iluminada, y pudo ver que Blake había estado viviendo ahí durante varios días. Había ropa esparcida, documentos en la mesa, y múltiples teléfonos celulares. Blake, dijo Carmen volviéndose para enfrentarlo, necesitas entregarte. Blake cerró la puerta detrás de ella. Carmen, lo único que necesito es que entiendas la verdad. ¿Qué verdad? ¿La verdad sobre cómo mataste a tu madre? ¿La verdad sobre cómo me robaste mi herencia? ¿La verdad sobre cómo intentaste matarme anoche? Blake caminó hacia el bar de la suite y se sirvió un whisky. La verdad sobre cuánto te amo. Carmen se quedó en silencio, sorprendida por la audacia de la afirmación. Carmen, continuó Blake, todo lo que hice fue para proteger nuestro matrimonio. Mi madre te odiaba. Quería destruir nuestra relación. La herencia. Yo sabía que si tú recibías todo ese dinero, no me necesitarías más. Blake, ¿acabas de confesar que mataste a tu madre para proteger nuestro matrimonio? Blake se volvió hacia ella. Mi madre era un obstáculo, Carmen. Nunca iba a aceptarte, nunca iba a permitir que fuéramos felices juntos. Carmen se dio cuenta de que estaba viendo por primera vez al verdadero Blake Morrison. Un narcisista completamente desconectado de la realidad, incapaz de ver a otras personas como algo más que objetos para su uso personal. Blake, dijo Carmen cuidadosamente, ¿crees que matar a tu madre y robarme demostró que me amas? Todo lo que hice fue por ti, explotó Blake, para que pudiéramos estar juntos sin interferencias, sin que nadie cuestionara nuestro amor. ¿Y intentar matarme anoche? ¿Eso también fue por amor? La expresión de Blake cambió, volviéndose más fría. Anoche tú me obligaste. Cuando decidiste involucrar abogados, cuando decidiste traicionar nuestra confianza privada, me dejaste sin opciones. Carmen sintió una mezcla de horror y claridad. Blake realmente creía que sus acciones estaban justificadas, que él era la víctima en toda esta situación. Blake, dijo Carmen, quiero que escuches lo que voy a decirte muy cuidadosamente. Te escucho. Durante 2 años, me hiciste sentir afortunada de estar contigo. Me hiciste creer que yo era la que tenía que demostrar mi valor. Pero ahora entiendo la verdad. ¿Qué verdad? Carmen se acercó a él, manteniéndose fuera de su alcance pero lo suficientemente cerca para que tuviera que mirarla a los ojos. La verdad es que tú eres un hombre débil y patético que nunca pudo conseguir amor real, así que decidió robarlo. La verdad es que nunca me amaste. Me veías como una posesión que podías controlar y manipular.
La cara de Blake se puso roja. Carmen, eso no es. Y la verdad más importante, interrumpió Carmen, es que ya no tienes poder sobre mí. No más mentiras, no más manipulación, no más miedo. Se acabó, Blake. Blake dejó el vaso de whisky y Carmen vio algo peligroso en sus ojos. Carmen, si no puedo tenerte, nadie puede. En ese momento Blake sacó una pistola de su chaqueta. Pero antes de que pudiera apuntarla hacia Carmen, la puerta de la suite se abrió violentamente y agentes federales llenaron la habitación gritando, «FBI, suelte el arma». Blake giró hacia los agentes, y en ese momento de distracción, Carmen se tiró detrás del sofá. Escuchó gritos, el sonido de una lucha y luego un disparo. Cuando el silencio regresó, Carmen levantó la cabeza y vio a Blake en el suelo, con herida en el hombro, rodeado por agentes federales. La pistola estaba al otro lado de la habitación. La agente Rivera se acercó a Carmen. «¿Estás bien?» «Estoy perfecta», dijo Carmen, levantándose y sacudiéndose el polvo de su traje. Miró hacia Blake, quien estaba siendo atendido por paramédicos mientras los agentes le leían sus derechos. «Blake Morrison», dijo Carmen en voz alta, «acabas de descubrir lo que pasa cuando subestimas a una mujer mexicana». Blake la miró desde el suelo, y por primera vez desde que lo conocía, Carmen vio miedo real en sus ojos. «Carmen», dijo débilmente, «esto no ha terminado». Carmen se acercó a él. «Sí ha terminado, Blake. Tu carrera criminal ha terminado. Tu libertad ha terminado. Y tu capacidad de lastimar a mujeres inocentes ha terminado para siempre». Se volvió hacia la agente Rivera. «¿Cuándo será el juicio?» «Con toda la evidencia que tenemos, probablemente en 6 meses. Carmen, con tu testimonio y el de Dr. Tillman, Blake Morrison va a pasar el resto de su vida en prisión». Carmen asintió, sintiendo una sensación de cierre que no había esperado. 6 meses después, Carmen estaba parada en la entrada del Tribunal Federal de Houston, leyendo el titular del Houston Chronicle: «Empresario sentenciado a cadena perpetua por asesinato y fraude internacional». Blake Morrison había sido condenado en todos los cargos: asesinato en primer grado, fraude financiero federal, lavado de dinero internacional e intento de asesinato. Nunca saldría de prisión. Esperanza y Joaquín estaban con ella, así como Jessica Chen, quien había testificado sobre su propio matrimonio abusivo con Blake. «Carmen», dijo Jessica, «gracias por tener la fuerza de hacer lo que yo no pude hacer hace años». «Jessica, ambas hicimos lo que pudimos con la información que teníamos en ese momento. Lo importante es que Blake nunca podrá lastimar a otra mujer». Carmen había recuperado completamente su herencia, más daños punitivos que el tribunal había ordenado. Pero más importante que el dinero era la certeza de que había obtenido justicia completa. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Esperanza. Carmen sonrió, mirando hacia el cielo azul de Texas. «Voy a regresar a México. Voy a abrir mi propia firma de arquitectura y voy a vivir mi vida exactamente como yo quiero vivirla. Sin mentiras, sin manipulación, sin miedo». «¿Y sobre el amor? ¿Sobre volver a confiar en alguien?». Carmen consideró la pregunta. «Algún día, cuando esté lista, voy a encontrar a alguien que me ame exactamente como soy. Alguien que vea mi fuerza como algo que admirar, no como algo que controlar. Alguien que entienda que el amor real no requiere mentiras». Mientras caminaba hacia el auto que la llevaría al aeropuerto, Carmen reflexionó sobre todo lo que había aprendido. Había descubierto que era más fuerte de lo que jamás había imaginado, que tenía aliados leales cuando más los necesitaba, y que la justicia era posible cuando las personas valientes estaban dispuestas a pelear por ella. Blake Morrison había pensado que podía robarle su dinero, su confianza y su vida. Y, en cambio, había terminado regalándole algo mucho más valioso: la certeza absoluta de su propia fuerza y valor. Mientras el avión despegaba hacia México, Carmen sabía que estaba regresando a casa como una mujer completamente diferente. Una mujer que nunca más permitiría que alguien la subestimara, la manipulara o la tratara como algo menos que extraordinaria. Blake Morrison había elegido a la víctima equivocada, y ahora él pasaría el resto de su vida recordando exactamente
lo que eso le había costado. ¿Qué te pareció esta increíble historia de Carmen y su lucha por la justicia? Si esta historia te mantuvo al borde de tu asiento, dale like a este video para apoyar más contenido como este. ¿Crees que Carmen actuó correctamente al enfrentar a Blake de esa manera? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer lo que piensas sobre estas historias llenas de drama y venganza. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias impactantes. Cada semana traemos casos reales adaptados que te harán reflexionar sobre el amor, la traición y la justicia. Comparte este video con alguien que necesite recordar que nunca debe permitir que nadie lo subestime. Recuerda, la venganza más dulce es la justicia bien servida. Nos vemos en el próximo video con una nueva historia que te dejará sin palabras.